qué aberración, vergüenza, horror, terror, espanto. 10.000 niños perdidos, refugiados, caminando por Europa. Se los robaron, los secuestraron, los violaron, no sabemos. Y los millones de niños matados en el vientre de la madre es una de las causales de la destrucción del planeta. Creerse dueños de la vida y triturar en el vientre de su mamá. Malditas, ¿no? Y los médicos, malditos, trituradas en el vientre de su madre. Y esa es una de las grandes causales de la destrucción de la humanidad. Miren a Colombia y no me digan que en Colombia no pasa nada, y no me digan que en el mundo no pasa nada, que el deshielo de los icebergs del mundo y de los polos y de los nevados en Colombia es normal y que eso siempre ha sucedido. No sea bobo, no sea bruto, eso nunca ha sucedido, ese deshielo, nunca. Que la humanidad tenía 20.000 bombas nucleares listas, nunca había sucedido, ¿no? Que la capa de ozono se abrió, nunca había sucedido. ¿Sí? Que somos capaces de robarnos 10.000 niños, nunca había sucedido. La humanidad era salvaje, era primitiva, siempre ha habido guerras, pero nunca han cogido 10.000 niños, nunca han hecho las atrocidades que hacen hoy, nunca habían abortado millones de personas. Estamos peores que Sodoma y Gomorra, dijo la Virgen. Y si Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego, el mundo será destruido por fuego. Y los que hacen exorcismo saben que el Papa León XIII puso el mundo que será destruido por el fuego. Lo dice el exorcismo de León XIII, lo dijo la Virgen en Akita, Japón, la segunda profecía reconocida después de Fátima. Dios Padre castigará al mundo con fuego. Lo dice San Pedro, los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrasados se fundirán. Ya me dijeron catastrofista hace 25 años, síganme diciendo catastrofista, pero soy realista. Y usted es ciego y no quiere convertirse, vuélvase a Dios, ¿no? La profecía del judío es impactante. Hace 14 años viendo quemar los cerros de Bogotá, hace 14 años, viendo el verano en Colombia. Y después dice que hay una invasión de golondrinas al final. Los peores resultados del Deutsche Bank en toda la historia, 8.000 millones de pérdidas, y además la corrupción en el Deutsche Bank. La Alemania limpia está podrida, la Volkswagen, el Deutsche Bank y otras cosas. Se acabó el Made in Germany. Colombia y Brasil, los países más afectados por el Zika. Hay 5 millones de afectados en Brasil. Ya apareció en Chile, que dice que no iba a haber, y apareció en los Estados Unidos. Zika, dengue, chikungunya. Y en Europa volvió a aparecer la sarna y la tuberculosis, que estaban desaparecidas. Hambre, peste, terremotos. Hambre, peste, terremotos. Ayer 2 terremotos en Rusia. 2. ¿No? Es que le estoy leyendo lo de la semana. Lo de la semana, a ver, despiértese. Nuevo drama en el mar Egeo, mueren muchos, varios niños pequeños se hunden, se nos hunden los niños y la gente muere en el mar Egeo, no pasa nada, la indiferencia total. Perdimos la capacidad de asombro, porque perdimos la caridad, no somos cristianos, dejamos morir a la gente. Y la caridad de la mayoría se enfriará, dijo Jesús, no se enfriará, se congeló, ¿sí? Tromba de agua. 150 casas destruidas en Australia, y se formó un lago en Australia donde no había lagos, y el segundo lago de Bolivia desapareció con millones de peces y 500 variedades de aves. El segundo lago de Bolivia, no pasa nada. Federación Alemana de Fútbol investiga por sobornos para comprar las fútbol internacional, y la Federación de Tenis también encontró los partidos amañados en los Grand Slam a nivel internacional, varios partidos amañados, corrupción, degeneramiento. Nunca el mundo había estado en esas condiciones, nunca. Mi papá hacía negocios de palabra, hace 80 años, 90 años, negocios de palabra, sin papeles. La gente no mentía sistemáticamente como ahora. Los colombianos son máquinas de mentir. Impresionante.
Nunca había un estado de depravación y de generación como el de hoy. Es que la Virgen lo dice. Y Olivita dijo, se están yendo al infierno los niños por la tecnología. Se están yendo al infierno la mayoría de los sacerdotes, lo dijo Olivita. Digámoslo claro, ¿no? Por las herejías, por todas las cosas que están diciendo. De manera que previsiones. Bueno. Pareja de lesbianas viola a su hija en Medellín. Pero ¿cómo? Le dan adopción a unas lesbianas, por favor. Es el grado de generaciones que ni en Sodoma y Gomorra. Ya dice que los derechos humanos, derechos del diablo es lo que están vendiendo. Ahora, Refinería de la Costa, con un presupuesto de 3.999, gastaron 8.000 millones de dólares y echaron al periodista que lo denunció, ¿sí? Como han echado al pobre Pachito Santos de RCN y han echado a la directora de Colombiano, han echado a todo el que dice la verdad, lo sacan de alguna parte, lo empujan. Bueno, guerrillas, el Guillain-Barré en Brasil y en Venezuela. Si a usted le da un Guillain-Barré, que se llama Guillain-Barré por el nombre de los dos médicos franceses que descubrieron esto, el Guillain-Barré es un síntoma, y si a usted le da, queda medio paralizado y hay que abrirle la tráquea para que respire y darle alimentación parenteral. Y después, si queda vivo, hay que enseñarle a caminar y enseñarle a mover, y se puede durar 2 años así. O sea que todas las urgencias de las clínicas quedarán copadas y se provocará un colapso peor que el que tenemos, que ya es bastante grande en la salud de Colombia y del mundo. Y Colombia es el segundo país, y Venezuela y Colombia ya está el Guillain-Barré, el Guillain-Barré, como se llama el nombre original de los dos médicos franceses que descubrieron eso, que además de la microcefalia de los niños en las mujeres embarazadas, hambre, peste, terremotos. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. No digan que esos capítulos del Evangelio, el Apocalipsis de Jesús eran pretéritos. Es que los teólogos hacen esas maniobras para que la gente no se asuste. Pues asusten a la gente para que caiga en la realidad. Y no son pretéritos, no son. La gente comiendo hierbas y hojas, y es que 10.000 niños huyendo y se pierden, por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué clase de humanidad tenemos? ¿No? Se activan volcanes en Indonesia, en Italia, en México, en Colombia. El segundo volcán más grande del mundo en Colombia, el Machín, el Cerro Bravo, está echando humito, les cuento, el segundo más grande del mundo. El volcán Marapi está terrible en Indonesia, que puede causar un colapso mundial. El Santa Elena en Italia, el Ruiz también se activó y tuvo un pequeño terremoto de 3.5. Estoy dando las noticias de 10 días. En Sudán del Sur, pese a los acuerdos de paz, lo que puede suceder aquí, y seguramente que no se implementa la paz, la oposición se niega a formar gobierno de transición. En Brasil, cerca de 4 millones de infectados, y el fiscal cita al expresidente Lula da Silva y a su esposa por blanqueo de dinero. Bueno, en Haití por tercera vez fracasan las elecciones y renuncian por corrupción los del comité electoral. ¿Cuántos seres humanos no están corrompidos? Uno pregunta, porque la corrupción es de muchas formas. El que soborna al policía, el que recibe el soborno, los contratistas que se robaron los 4.000 millones de la refinería de Cartagena, récord de pérdida de 800.000 millones de euros, de 8 millones de euros, perdón. La mayor crisis financiera de Europa, Deutsche Bank. Sobornos, comportamientos ilegales y falta de ética en muchos países y empresas que nunca habían tenido eso, como el Deutsche Bank y Volkswagen. Yo creo que en Colombia pues deben ser muchas,
¿no? Ya hablaremos de eso. La devaluación del rublo en Rusia y la pérdida del valor. Sudáfrica pasa la peor crisis económica de la historia. Seguimos con eso. Tráfico sexual internacional. Brasil y Colombia ocupan los primeros lugares de América Latina en la exportación de tráfico de mujeres. Muchas de ellas han sido secuestradas. La Conferencia de Seguridad de Múnich dicen que este será el peor año de la crisis. Hablan del problema de Irán, de la guerra de Siria, de la frontera del Oriente, de la amenaza de los terremotos, de las relaciones entre Rusia y Europa, de Arabia Saudita, de sus problemas con Irán, de la política de expansión de China, del año de los riesgos, de la depresión de China, el comienzo de la era de la inestabilidad global. Conferencia de Seguridad de Múnich. Yo no estoy inventando nada. Nada. No, pero aquí lo que es San Pedro y dirán, es que no, esto no ha pasado, esto siempre ha pasado y no va a pasar nada. Y vuelvo y repito la profecía del judío hace 14 años, terremoto en Bogotá. Un gran verano en Colombia, verán azul el cielo durante 4 meses, terminarán muchos incendios, se quemarán los cerros de Bogotá, después la golondrina, después el terremoto. Tengo 34 profecías sobre el terremoto de Bogotá, de un pastor evangélico muy divertido y muy gracioso que hay por allí. También tuve el sueño sobre el terremoto de Bogotá. Dígame, ¿para dónde va a coger, hermano? Porque ¿a dónde va a ir a pedir limosna cuando pierda todos sus bienes? El reto del Zika lo usan para promover el aborto. Otro crimen, una peste que trae otro crimen, la promoción del aborto. Ataque extremista en Nigeria, mueren 13, mueren no sé cuántas personas. Y otro ataque a una mezquita de Damasco, mueren más de 100 personas y se daña la paz de Siria. Cascos azules violan niños en África. Por Dios, qué mundo tenemos. Y usted está fresco, ¿no? En la rumba, el país se derrumba, todo derrumba. Y Dios va a actuar. Y Dios va a actuar. Tenga la seguridad que va a actuar. La lluvia de fuego que la Virgen profetizó en Akita, Japón, aprobada por la iglesia, va a suceder. Vamos a hacer un paréntesis un instante.